deja de darse un mantenimiento espiritual, llega a un proceso de restauración. Y Isaías habla del restaurador, quién es y lo que va a restaurar. Capítulo 61 de Isaías, verso 4, dice: reedificarás las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hablando, hermanos, sobre la salvación, hablando sobre la labor que Cristo pues realizó o está realizando todavía en la vida de su pueblo, en cuanto a lo que quedó de su pueblo. Cuando Isaías profetiza de la restauración de Israel, de la reedificación de Israel, está hablando, hermano, de que pasó este pueblo por circunstancias difíciles. Tan difíciles fueron estas circunstancias que quedó destruida totalmente o parcialmente o casi totalmente. Quedó arruinada, quedó en escombros. Y el Señor le tocó restaurar esta ciudad nuevamente. Lógicamente a través, hermano, de sus siervos. Por ejemplo, en los tiempos de Nehemías, restauró el Señor a Jerusalén. Pero estudiando las Escrituras y apartándonos un poquito, hermano, de lo que es lo geográfico de un pueblo y yéndonos más un poquito a lo personal, a veces hay destrucciones en la vida de un creyente. A veces hay escombros después de batallas que pasa el creyente. Y es el Señor el que viene a restaurar nuevamente después de una desolación, después de que pasa un huracán, una fuerza, hermano, que destructible. Queda desolado, queda sin forma. Y así es, muchos creyentes quedan sin forma, que pareciese que si son o no son, después de una tremenda batalla o tremenda ataque del enemigo. Pero nosotros encontramos las formas de cómo restaurarse, porque lo que es de Dios no va a quedar destruido, no va a quedar abandonado, no va a quedar olvidado, sino que Dios se encarga de levantarlo nuevamente y ponerlo en el lugar donde le corresponde estar. Cuando estábamos viendo lo que es la restauración, hermano, el proceso de restauración, nos enfocamos en una frase hebrea que es catartizo. Catartizo significa a alguien que lo están remendando, que lo están, hermano, costurando para complementarlo, lo están complementando. Alguien que no está totalmente o completo, que le hace falta piezas. Usted ha visto los accidentes automovilísticos, accidentes aéreos, cuando un avión se deja caer, hermano, o se cae y cae en la planicie o en la montaña, donde sea, vuelan los pedazos por donde sea y se desparcen los pedazos, y algunos, hermanos, no encuentran algunas piezas, se pierden.
Y las piezas principales de un avión, según los técnicos para investigar el origen y el motivo de los accidentes, se le llama la caja negra. Y algunos ni la caja negra les hallan, solo la blanca y la roja, pero no les hallan nada. Pero se esparce en pedazos. Cuando un aparato de estos se estrella contra algo, hermanos, se esparce en pedazos y hay muertes, hay pérdidas de todo índole, y el que agarra por delante pues lo destruye también. Y poder restaurar una pieza de estas, un avión, para poner un ejemplo, valdría mucho dinero. Yo pienso que sería más fácil, más económico reemplazarlo por otro, como le hiciese más fácil al Señor reemplazar a muchos por otros cuando se han despedazado por el pecado, cuando las fuerzas del enemigo los han alcanzado y los han abatido tanto que quedan de repente solo pedazos. Es más fácil para uno humanamente pues quitarlo y poner a otro entero que funcione. Pero Dios es un Dios, hermano, de misericordia, y un Dios que le gusta restaurar. Él comienza nuevamente a buscar los pedacitos que se quedaron regados allí en la intemperie, y comienza nuevamente a armar las piezas, y comienza a darle forma nuevamente a la vida de algunos creyentes, hermanos, que tuvieron accidentes fuertes espiritualmente y que quedaron inservibles, que quedaron que para el hombre pues ya no tiene salvación, ya no tiene esperanza, está totalmente destruido. Y Dios lo agarra nuevamente y comienza a buscar los pedazos, ¿verdad? Y comienza a armarlo nuevamente. Eso es catartizo, remendar. Comienza a equipar, hermano, completamente la vida de un creyente. Ahora, cuando ya está totalmente remendado, cuando está completamente, hermano, ya equipado otra vez, entonces lo pone a funcionar. Recordemos que Dios nos ha llamado para funcionar, pero que en el andar, en este camino, que es un camino de peligro, de repente se le cae la ala, o se le cae la llanta en el aire, o se le arruina el motor, de un desperfecto mecánico en el motor, y ya en el aire pues no se puede parar ahí y decir, bueno, arreglemos el motor aquí, sino que va de pique. Allí no hay otra alternativa que aterrizar forzosamente, ¿verdad? Y como hizo el sapo, ¿eh? Que lo llevaron a volar. ¿Se acuerda de la historia que en la escuela los contaban? En un libro estaba el sapo o la tortuga que la quería volar y no hallaba cómo, porque no fue hecha para volar, y 2 gansos la llevaron en un palo y ya se amarró de un palo y la levantaron en los aires. Allá iba la tortuga volando. Bien. Y le dicen los gansos, no vayas a hablar, porque si hablas, a veces es mejor estar callado, ¿verdad? No vayas a hablar, porque si hablas te vas abajo y no te podemos agarrar. Agárrate bien del palo. Los 2 gansos iban ahí y ella en medio, hermano, volando, y de repente la tortuga viendo para abajo, ¿verdad? Y aquellas cosas que ella nunca había experimentado, y de repente se le ocurre hablar. ¿Qué sucedió? Por estar hablando se soltó del palo y ahí va para abajo, hermano. ¿Y quién la detiene? ¿Quién la detiene? Cayó, ya sabe cómo, ¿verdad? Enterita. Pues de repente le ha sucedido a alguien, hermano, o suele suceder en la vida cristiana, de alguien que por querer ver las cosas que todavía no es tiempo de ver, se vienen abajo
y Dios tiene que restaurarlos nuevamente, tiene que tomar el control de sus vidas y volverlas a pegar los pedacitos. Y muchos a veces de repente estamos no enteros, no de una sola pieza, sino compuestos de pedacitos, compuestos, hermano, de piezas adaptadas o pegadas allí, soldadas, y de repente estamos así. Pero lo importante es estar restaurado. El libro de Gálatas capítulo 6 verso 1 habla de una restauración espiritual. Y fíjese que es importante que nosotros nos detengamos un poco en la restauración, si es que tuviéramos problemas de no restaurar. Pero Gálatas dice en el versículo 1 del capítulo 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no seas que después tú estés quebrado y otro te restaure. El espíritu de mansedumbre me suena un poco con el espíritu de paciencia. Para restaurar hay que tener paciencia. Máximo para armar algo, un rompecabezas, ¿verdad? La vida de muchos creyentes somos como el rompecabezas, hermano, que a veces no ensamblamos en cualquier lugar. Bonito es cuando ensamblamos en cualquier lugar, pero nosotros los creyentes no somos para ensamblar en cualquier lugar. Tiene que haber un lugar específico, estratégico para cada uno de nosotros. Pero el acomodarlos en los lugares precisos, en los lugares donde verdaderamente nos corresponde a nosotros estar y donde encajamos muy bien, no nos encargamos nosotros de eso, sino Dios, porque Dios es el restaurador. Y Dios es una forma de trabajo de Él, como la forma de trabajo, hermano, de un alfarero. Conocemos al alfarero como el formador, como el que hace las vasijas, las ollas, todos los que hace de barro. Pero muchas veces nos olvidamos que el alfarero no solamente es el que forma las cosas por primera vez, que las hace del material lógicamente básico, que es el barro, sino que el alfarero también, hermano, restaura. Dios no solamente hace al creyente, sino que lo restaura cuando hay que restaurarlo, cuando el creyente tiene alguna hendidura, alguna fisura por el golpearse de la vida. El Señor es restaurador como el alfarero es restaurador. Y fíjese que viéndole la labor de restauración de Dios, es similar a la labor de restauración, hermano, de los alfareros aquí en la tierra. Por ejemplo, para poder restaurar el Señor la vida de una persona, tiene que meterlo en un proceso de restauración. Y uno de los procesos de restauración, hermano, que nosotros encontramos en la Biblia, es vaciarse de las impurezas, vaciarse, hermano, de las cosas, de los sarros, si le podemos llamar así, vaciarse de las cosas que hay por dentro. Dios restaura cuando un creyente ha fracasado, se le puede llamar así, fracasado. Dios lo restaura, pero primero lo tiene que vaciar. Vaciarse es sacar todo lo que no sirve.
Dios trabaja con las personas que sacan sus problemas, que confiesan sus problemas. Dios restaura a una persona, a un corazón, cuando este corazón comienza, hermano, a exteriorizar, comienza a sacar lo que tiene dentro. Entonces, el proceso de Dios es vaciarlo. ¿Por qué razón? Porque no se puede depositar algo si está lleno un cántaro. Dios no puede depositar sus virtudes, sus poder, su gracia, todo lo que Él tiene en una persona si esta persona no saca, no se vacía de sí misma. El proceso de restauración se compone de 4 partes. Número 1, vaciarse. El alfarero, cuando llevaba la pieza dañada por el tiempo, por el trabajo, que se dañan las piezas, tanto usarlas se dañan. Pero son piezas muy importantes, porque de repente son piezas, hermano, de buena calidad, de buen material, que no vale la pena botarlos, sino restaurarlos. Entonces el alfarero lleva las piezas a su lugar de trabajo y comienza a vaciarlas, a darles vuelta, a botarles todo el polvo, la tierra que tienen por dentro, botarles todas las impurezas, todo lo que ha almacenado durante el tiempo que estuvo desarmado allí, desintegrado. Botarle todo lo que hay por dentro para poder trabajar, limpiarlo. Porque no se puede trabajar bien en algo que esté sucio. Siempre, hermano, es una manera de ser de todo aquel que trabaja, que limpia primero el área para después trabajar. Todo aquel que trabaja limpia su área de trabajo y limpia lo que va a trabajar. Entonces viene el alfarero y vacía la vasija que va a restaurar, porque, hermano, de repente la vasija está algo enterona, ¿verdad? Todavía, y todavía atrae cosas y almacena basuras dentro de él. Le digo basuras, impurezas, ¿verdad? Entonces viene y comienza a vaciarlos. Cuando el Señor vacía un corazón de las cosas del mundo, es porque lo va a llenar de las cosas del cielo. Cuando el Señor empieza a sacar todo lo del mundo, del corazón de un creyente, no es para que quede vacío, es para llenarlo de algo mejor, es para llenarlo de cosas buenas, importantes y muy valiosas. Pero el cántaro debe de dejarse vaciar. Dios saca lo que no sirve para poner lo que sirve. ¿Entendemos eso? Entonces lo vacía. El segundo proceso es ya vaciado. Lógicamente, hermano, está áspero, porque de repente un creyente, un cristiano, hermano, ha pasado mucho tiempo relacionándose con el mundo, relacionándose con los ambientes de afuera, relacionándose con las cosas terrenales, menos con las celestiales, y de repente va agarrando cierta forma, cierta carroña, cierta cáscara, y de repente, hermano, aparecen cosas que no son como de cristianos, sino son del mundo. Entonces viene el alfarero y comienza a raspar todo eso. Cuando alguien va a pintar una casa, la raspa para que quede bien pintada. Le quita todas los hongos, las cosas malas, las pinturas no bien pegadas, empieza con una
con una paleta, ¿verdad? Con una raqueta, empieza a raspar la casa. Comienza a lijar. El alfarero comienza a lijar. Usa lijas gruesas para sacar lo más duro. Usa, hermano, lijas medias gruesas para ir ya preparando el entorno del creyente. Y luego comienza a pulirlo, comienza, hermano, a usar lijas suaves para que vaya agarrando el lustre que debe de agarrar el creyente. Eso es un proceso, hermano, muy fuerte en la vida de un cristiano. El proceso de sacarle las impurezas, sacarle todas aquellas escorias que se han pegado en el caminar de la vida. ¿Por qué razón? Porque duelen. Hay cosas, hermano, que hay que dejarlas, pero duelen dejarlas. Hay cosas que hay que dejarlas porque no convienen tenerlas como a santos. Y Dios dice, hay que dejar eso. Y de repente, hermano, el creyente dice, no, pero tanto tiempo, como dijo alguien por ahí, tanto que me costó aprender a beber y ahora tengo que dejarlo. Tanto que me costó aprender. Pero hay que dejarlo. Porque si no se deja, no estoy hablando de la bebida, estoy hablando de actitudes, de relaciones, hermano, que no convienen como hijos de Dios, que hay que tenerlas. Pero hay que dejarlas, aunque duela. Por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos, hermano, hombres y mujeres que Dios les dijo que tenían que dejar todo para seguirlo. Y tuvieron que dejar todo para poder seguir al Señor. Y algunos, pues, no aceptaron, hermano, o no soportaron ese dolor. No pudieron decidirse. Cuando el Señor le dice a aquel joven rico, le dice, mira, vende todo lo que tienes, repárteselos a los pobres y entonces seguime. Y el pobre del rico dijo, no, esto duele. Pero había que hacerlo. Si lo hacía, pues lógicamente ganaba el reino de los cielos. Entonces, hermano, para de repente ganar algunas cosas en el Señor, tenemos que soltar otras cosas que no los conviene tenerlas, o que los estorba tenerlas para poder ganar las cosas en el reino de los cielos. Este joven rico dijo, no, mejor me quedo con las cosas impuras, las cosas terrenales, y me pierdo la bendición de ser parte del reino de los cielos. Y así sucesivamente, hermano. Yo miro a la mujer de Lot, que no quiso soltar las amistades y el amor a Sodoma y Gomorra, no lo quiso soltar, y entonces tuvo que quedarse postrada en el camino. Es una persona como la mujer de Lot, hermano, ya no tenía restauración, porque ella misma había decidido no ser restaurada con la decisión que tenía. Y así sucesivamente, otros dejaron todo para seguir al Señor. Hermanos, se dejaron pulir, procesar, lijar para poder seguir al Señor. Eso es importante para todo hijo de Dios. Hay cosas que cuesta dejarlas, pero hay que dejarlas. Tratar de dejarlas. Lógicamente que el Espíritu Santo es el que le va a ir diciendo qué es lo que va a ir dejando. No es que vamos a dejar las cosas, bueno, esto lo voy a dejar, esto lo voy a dejar, esto no lo voy a dejar. Hermano, es el Espíritu Santo el que va a ir diciendo las cosas que vamos a ir dejando. Entre ellas, hermano, pueden haber amistades. Hay amistades que no son muy buenas compañías para un hijo de Dios que quiere crecer en el Señor y que quiere ser restaurado. Entonces viene a limpiarlo, y dentro de la limpieza hay un proceso. Limpiarse, hermano, muchas veces de caracteres, limpiarse de maneras de vivir, limpiarse de formas de ser. Dios quiere lijarlos
para ir sacando todo lo rústico, todo para quedar bien puliditos, sacarlos todo eso. Y dentro de los procesos de limpieza, hermano, y de pulirse, está la humillación. Una de las cosas más tremendas que le pueden, o que casi no soporta a un cristiano, es que lo humillen. Pero la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exaltará. No es, hermano, que vamos a buscar la humillación, pero de repente surge una humillación por ahí. De repente dice, bueno, ¿por qué me humillan tanto? La humillación, hermano, es una manera de ser pasivo, humilde, de esperar. Fíjese que el Señor fue humillado. El Señor, hermano, pasó un proceso tremendo y no es que el Señor estaba impuro. No era que el Señor necesitaba, hermano, el proceso de restauración, si Él es el restaurador. Pero el Señor pasó el proceso de humillación. Lo humillaba a la gente. El Señor lo abandonó, el Padre lo abandonó, lo dejó, hermano, a la intemperie. Dice que se humilló hasta lo sumo. O sea, se humilló, hermano, hasta donde una persona no tiene la capacidad de hacerlo. Hasta donde una persona, hermano, no tiene el valor de hacerlo. El Señor se humilló hasta lo sumo, hasta donde un hombre no puede llegar. Y no es porque no pueda, sino porque no quiere. El Señor se humilló, pero ¿qué sucedió? Todo eso era un proceso. ¿Por qué era un proceso? ¿Y para qué era ese proceso? Porque el Padre tenía algo mejor. Después de la humillación, después de ir a la cruz, se levanta Cristo, ya no como el hombre humillado, ya no como el hombre que se podían burlar de él, le podían escupir el rostro, se podían burlar, lo podían menospreciar. Ya era el Dios vivo. Dios lo había exaltado, dice la Biblia que Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo levantó. Pero ¿por qué lo levantó? ¿Cuál fue el trabajo, hermanos, que Dios hizo para levantar a Jesús? Déjalo caer. A veces Dios permite caídas, buenas caídas, para que hayan buenas levantadas también. Pero esa es una permisión de Dios. No es algo autónomo, no es algo que el hombre va a decir, bueno, el hermano pastor dijo que una buena caída, hay una buena levantada, así que aquí voy. No. Dios permite. Como Dios va a permitir, hermano, que Israel llegue hasta los sumo de humillación para luego levantarlo. Dios permite cosas, pero que Dios tiene que permitirlas. No podemos nosotros meterlos a ese proceso porque de repente no está en el proceso de Dios. Por eso debemos de saber el proceso de Dios, el proceso de restauración. El tercer proceso de restauración es restaurar. Restaurar. ¿Qué restaura el alfarero? De repente restaura nuestra manera de hablar. Íbamos platicando con algunos hermanos la vez pasada y tocamos el tema que a veces, hermanos, los hombres, más que todo aquí en nuestro país que amamos tanto, ¿verdad?
Pero a veces imitamos todo, ¿ves? Hasta el hablar de otro idioma, otro país, se nos pega. Tenemos que restaurar nuestro hablar. La Biblia dice que nuestro hablar sea sí o no. No tal vez, a lo mejor, quién sabe. Sea sí o no. Cuando una persona dice tal vez voy al culto, tal vez voy al retiro, tal vez, esa persona necesita restaurar su hablar en su decisión. Tiene que decir sí o no. Entonces viene el alfarero y comienza el proceso de restaurar. Restaura el hablar, la boca. Restaura el manejarnos, que ese es un problema, hermano, muy fuerte en la vida de la mayoría de creyentes, que no nos gusta dejarnos manejar. A veces nos sentimos autónomos, ¿verdad? Que no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Me gusta la actitud de Saulo camino a Damasco. Lógicamente, hermano, la posición de Saulo en ese momentito era una posición que no tenía decisión propia. Saulo camino a Damasco dice que iba a perseguir a los creyentes que estaban en Damasco, y de repente a mediodía en punto, hermano, o sea, con toda la luz, una luz más fuerte que la luz natural brilló, y oyó una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo oyó la voz y dijo: Señor, ¿quién eres tú? Entonces la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es dura cosa, te es dura cosa dar cosas contra el aguijón. Te estás destruyendo tú mismo. Entonces Saulo tuvo que soltar la expresión, hermano, de decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, nadie puede entregar su voluntad si no está bajo la influencia del Señor. Saulo nunca le había dicho a nadie: ¿qué quieres que yo haga? Él imponía. Él, hermano, él iba ante las autoridades y le decía a las autoridades: denme una carta de autorización para ir a encarcelar a los cristianos que están en tal lugar. Y las autoridades le daban la carta. No les decía el Saulo, hermano, Saulo no decía: miren, si quieren mándenme, yo estoy a la disposición, a las órdenes de ustedes para ir a hacer ese trabajo. No, Saulo decía: necesito la orden para ir. Era un hombre que imponía, tomaba las decisiones por sí mismo. Hermano, cuando una persona toma decisiones por sí mismo, hermano, muchas veces fracasa. Hay decisiones que hay que tomarlas por uno mismo, pero hay decisiones que mejor esperar en el Señor. Hay decisiones que mejor decirle: Señor, por favor, dime qué es lo que tengo que hacer, porque esta decisión es imposible tomarla por sí mismo. Entonces Saulo no tuvo otra alternativa que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: bueno, yo no te voy a decir. Ve a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Pero ¿por qué Saulo, hermano, llegó a esa posición y a esa actitud? Porque se le había aparecido el Señor. Saulo estaba siendo restaurado, oiga, en su manera de ser. Es necesario restaurarse. O es necesario dejarse restaurar, porque la verdad, hermano, que uno no se puede restaurar por sí mismo. Tiene que estar el restaurador restaurándonos para quedar bien.
Porque de repente, hermano, vamos a quedar mal formados y los tratamos de restaurarlos nosotros. Porque nosotros vamos a poner las piezas no en el lugar donde deben de ir, sino donde nos gusta que estén y donde los conviene mejor. Es mejor dejarse restaurar y decirle: Señor, pon las piezas de mi vida en el lugar donde deben de ir. Porque hay piezas, hermanos, que uno quisiera verlas en otro lugar, pero no, deben de ir en el lugar donde deben de ir. Entonces el proceso de restauración, formar el hablar, la boca, formar la obediencia, formar el sujetarse, el dejarse formar, dejarse manejar. Porque fíjense que las vasijas donde más se quiebran, hermanos, son de las agarraderas, quedan sontas. Donde más se quiebran las vasijas son de la boca. Hermano, donde más problemas tiene el creyente es en la lengua. ¿Verdad que sí? Esta lengua, Santiago habla, hermano, que es un miembro que no se puede gobernar por sí mismo. Y la boca, tenemos problemas no solamente para hablar, sino le echamos lo que sea. Y es una trituradora de esas que parecen trituradoras de esas que sacan gravín allá le meten unas piedras y una cosa y tiene unos dientes ahí de hierro y sale allá a serrín. Hasta para eso tenemos que ser disciplinados. Hasta para qué es lo que vamos a comer. A mí me admiró un varón que me dice: hermano, yo me como 16 tortillas en cada asiento, me dice. Pucha, yo solo me puedo comer 2, 3. Y de esa que se mira al otro lado. Yo no le voy a preguntar cuántas tortillas se come, yo no sé. Pero hasta eso hay que restaurar en el Señor también, fíjense, ¿no? Ay, hermano, usted es que es exagerado, usted. No. Es parte del proceso de restauración. Es parte del proceso, hermano, de formación. Una vez invité a dos hermanos de una iglesia, no de aquí, gracias a Dios, no de aquí. Les digo: hermanos, vénganse, vamos a ir a comer, y me los llevé a Pizza Hut. Pedimos, hermano, una pizza para los tres. Dije: de aquí comemos y lo fuleamos. Va a creer que no me dejaron ni un pedacito. Pedazo, yo no es que estoy criticando, no, si los llevé a comer y comieron. Pero la formación, comieron, y tras de uno otro y otro. Y dije yo: estos no van a poder vivir en cualquier parte. Y estos no cualquiera los puede invitar. ¿Entendemos eso? Hay cosas que hay que hacerlas, hay que dejar que el Señor los procese. Porque, hermano, no solamente en lo espiritual el Señor se fija. El Señor se fija también en lo moral y en los hábitos físicos. A mí tráeme la olla, vos.
¿Entendemos eso? A mí no me vengas con poquitos, tráeme la olla completa. Y el Señor dice: buen apetito, mi hijo, vamos a tener que procesarlo. Son procesos. El proceso de la boca, el proceso, hermano, de manejarse, dejarse manejar. ¿Sabe que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, cuando tú eras joven, tú ibas a donde quieras, pero cuando seas viejo, otro te va a ceñir, otro te va a manejar. Pedro, cuando madures, estaba diciéndole el Señor: Pedro, ahorita estás tierno, ahorita sos insujeto, sos como, ¿cómo le puedes decir? Como macho chúcaro. Pero cuando ya vayan entrando los años en el Señor, cuando ya tú comiences a madurar, cuando ya comiences a tener canas espiritualmente, entonces te vas a dejar sujetar. Entonces te vas a dejar manejar. Porque vas a entender que tienes que ser sometido por otro. Y en este caso, hermano, por el Espíritu Santo, en este caso por el Señor. Cuando uno es nuevo en el Señor, es cierto que ama al Señor y se da todo para el Señor, pero uno quiere hacer lo que uno dice. Uno quiere hacer lo que uno quiere y lo que uno dice y lo que uno mira que está bien, y yo lo hago. Y de todos modos es para el Señor, dice. Sí, pero el Señor no está llamando a hacerlo todavía. Hay que esperar el tiempo de madurar, de vejez. Pedro se dejaba manejar después. Cuando una persona madura, es porque ya está siendo manejada por el Señor. El manejar del Señor en el cristiano es importante, hermano, para un cristiano que quiere ser restaurado. Si nos dejamos manejar, si nos dejamos, hermanos, si somos obedientes a lo que el Señor dice que hagamos, por qué es lo que vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, vamos muy bien. Entonces, el Señor comienza a restaurarnos, comienza a hacer la forma de cómo hacer, de cómo restaurar. Y el otro paso es probar lo que ha hecho. Dios no queda o no hace nada sin probarlo primero. Lo hace y lo prueba para ponerlo a funcionar. Sería ilógico, hermano, que el alfarero hiciera un jarrón hermoso, bien alto, con las medidas, hermano, con la simetría exacta del trabajo y todo bien hecho, y lo probara sin antes procesarlo en el fuego. ¿Sabe que el fuego lo que hace es cristalizar, petrificar el barro? El barro, si no pasa por el fuego, sigue siendo barro, moldeable, blando. Pero si pasa por el fuego, entonces se petrifica. Y al petrificarse ya no se puede deformar. Entonces Dios lo que hace es que forma al creyente, lo restaura, y después de restaurarlo lo mete al fuego para que se petrifique, para que se vuelva sólido, para que no se desforme por ninguna manera. Entonces viene el Señor y los mete al fuego. Esa es prueba también. A la mayoría de creyentes no les gustan las pruebas, no les gusta el fuego, porque el fuego quema, el fuego consume lo que no sirve. Lo importante, hermano, en la restauración es que Dios no se aparta del que está restaurando, ¿ves?
que Dios está restaurando la vida del creyente, pero Él está allí. No lo deja solo. Cuando Jesús estaba no en el proceso de restauración, sino en el proceso de prueba, ahí estaba el Padre. Por eso cuando usted esté pasando dificultades fuertes, procesos, pruebas de fuego, ahí está el Señor. Porque el Señor tiene que estar viendo su trabajo, su obra, lo que Él ha hecho. Y tiene que ver el resultado. Hermano, Dios tiene que ver el resultado de cada uno de nosotros. Y yo creo, hermano, y sé que es positivo, que muy pronto el Señor va a estar viendo los resultados de todo el trabajo que ha hecho en nosotros. Muy pronto. Pero Dios nos tiene que pasar por el fuego. Y el fuego es un sinónimo de prueba. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas. Las aguas también son pruebas. Son pruebas, hermano, para restaurar. Dios no va a poner una prueba si no es con propósito. La restauración, restaurar. Al hierro lo demuelen. Usted mira esos que andan comprando pedazos de hierro. Y allá van con los carritos llenos para San Pedro. Allá se los compran por libra. Pero el que lo compra no lo deja ahí, sino que lo lleva a la procesadora. Y en la procesadora lo meten, hermano, en tolvas, en molinos. Y los deshacen, los desmenuzan. Y después de meterlos en molinos y desmenuzarlos, dejarlos como aserrín, los meten en unas calderas muy fuertes de temperatura, a manera que el hierro que usted mira indoblable quede como agua. Yo tuve la oportunidad de visitar una procesadora de hierro. Me acuerdo muy bien, hace años aquí en San Pedro había una procesadora de hierro, sacaban varillas, todo eso. Yo tuve la oportunidad de entrar a ese plantel y ver el proceso, hermano, del hierro. Lo desmenuzaban y lo metían al horno hasta que quedaba agua, blandito, se podía pasar de un lugar a otro. Y luego lo metían a los moldes, ya así. Porque, hermano, un metal, si no se pasa por el fuego, si no se pone dócil, líquido, no se puede formar. Nosotros, si no nos dejamos trabajar por el Señor, sería bien difícil que nos formaran a nosotros. Tienen que meterlos por las aguas, al proceso, a la prueba. Por eso dice ahí: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Qué más dice allí? Cuando pases por los ríos, no te inundarás. O sea, se te puede meter el río, pero no te va a inundar. Ahora, ¿qué más dice allí? Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Algunas versiones dice arderá en ti. O sea que son procesos para todo aquel hijo de Dios. Proceso de restauración. Pero es necesario hacerla. Hermano, usted ha oído mencionar a 3 mancebos
hebreos en Babilonia, ¿verdad? A Sadrach, Mesach, ¿y quién el otro? Abednego. Hermano, ¿cómo conoce usted a esos varones? ¿Cómo los conocemos? ¿Por qué los conocemos? Si estos tres varones no hubiesen aceptado el reto de entrar al fuego, nadie se hubiera dado cuenta de ellos. ¿Por qué conocemos y sabemos de Sadrach, Mesach y Abednego? Porque la Biblia lo registra como personas que se sometieron a la voluntad del Señor y retaron al enemigo para demostrarles que había un solo Dios. Son reconocidos. Tres jóvenes reconocidos en la Biblia. ¿Pero por qué? Porque había un edicto de que el que no adorara la estatua que el rey Nabucodonosor, así es la palabra, ¿verdad?, había levantado, lo metieran al horno de fuego. Y como el creyente, hermano, es bien visto por los no creyentes, porque los babilonios no eran creyentes. Allí los únicos hijos de Dios creyentes, hermano, en Dios, era Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel, que estaba en el palacio. Pero le tenían los ojos puestos en lo que hacía, a ver cuándo fallaban para ir con la trompeta al rey, ¿verdad? Y dijeron, bueno, nosotros no estamos adorando a tal estatua, nosotros tenemos a quien adorar. ¿Para qué dijeron eso? Se fueron del rey. Le dijeron, mira, señor rey, los tres hebreos, mancebos hebreos, no aceptaron, no obedecieron tu orden. Así que, ¿qué vas a hacer con ellos? Bueno, calienten el horno 7 tantos más y métanlos ahí. Y antes de entrar, hermano, le dijeron, mira, Sadrach, Mesach y Abednego, porque esos nombres son nombres babilónicos. Ellos no se llamaban así, le pusieron en Babilonia nombres babilónicos. Adoren la estatua, hombre, y no los metemos al fuego. ¿Sabe lo que dijeron ellos? Sepa, oh rey, que si nos meten al fuego, el Señor al cual nosotros adoramos nos librará del fuego. Él va a estar ahí con nosotros. Hermano, Él va a estar en el momento de su prueba, Él va a estar ahí, porque Él lo ha prometido. Bueno, esas tenemos, métanlos adentro, hermano. Andaban como cuando un cristiano anda en el parque, ¿verdad?, comiéndose una chupaleta, tranquilos, en medio de aquel horno ardiente, hermano. Y se asoma el rey y le dice, muchachos, ¿cuántos metieron? 3. ¿Y por qué yo miro 4? Porque Dios promete o cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. El proceso de restauración no es fácil, hermano. Es puro proceso de formación. Pero que hay que pasar por él, sí hay que pasarlo. Pero no le tengamos miedo. No le tenga miedo a ningún proceso de restauración que Dios quiera hacer en su vida. No le tenga miedo. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar Dios va a estar ayudándole. En segundo lugar, es para bien suyo. Es para mejorar, es para superarse. Tal vez no en la tierra, tal vez no en lo material, pero superarse delante del Señor. Yo termino esta noche, quiero salir temprano.
temprano todavía. ¿Le gustaría aceptar el reto de la prueba? ¿Le gustaría, hermano, el proceso de restauración? ¿O le gustaría estar así como queremos estar muchas veces? Porque a veces queremos estar, hermano, sin que nada suceda. Ah, no, yo no tengo prueba, yo estoy feliz, tranquilo, sí, pero el problema va a ser después. Después le van a calentar el horno 7 veces. El proceso de restauración, Dios lo va a hacer en su pueblo. Dios lo va a meter. Dios va a aplicar su trabajo, porque es necesario hacerlo. Es necesario, hermano, aceptar el reto de restauración. Es necesario aceptar el reto que Dios está ofreciéndonos. No es para muerte, es para vida. Lo que pasa es que a veces la carne, ¿verdad?, el dolor, el ego, el alma, dice, no, pues no, es muy duro, pero los resultados son excelentes. El creyente que acepta el reto. El rico, el joven rico, perdió lo que nosotros hemos ganado en Cristo Jesús. El joven rico perdió lo que otros alcanzaron. Y la oportunidad estaba para el joven rico también, como está la oportunidad para cada uno de nosotros. El proceso. Y mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a ser procesados. Hermano, mire, el hecho de estar todavía en la tierra es una señal de que todavía nos hace falta formación. El hecho de que usted todavía no se ha ido, no se lo han llevado, es porque todavía tiene algunas puntas por ahí. Si ya no tuviera punta, ya no estuviera aquí. Ya se lo hubiera llevado el Señor, porque los perfectos solamente están en el reino de los cielos. Los imperfectos estamos todavía en la tierra, pero los imperfectos dejándonos perfeccionar por el Señor. Póngase de pie esta noche y levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame a aceptar mi reto. Perfecciona tu obra en mi vida, Señor. Haz lo que tengas que hacer en mi vida para restaurar, para perfeccionar. Hermano, todo aquel que se somete al proceso del Señor recibirá galardón de Dios. Todo aquel que se somete a la voluntad del Señor, Dios lo exaltará. ¿Cuándo? Cuando ya sea el tiempo de exaltarle. No le tenga miedo a la restauración, porque la restauración es parte del proceso de Dios para la vida del creyente. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos esta noche. Señor, continúa el proceso que has comenzado en la vida de cada uno de nosotros. Restaura, Señor, las ruinas. Restaura aquellas cosas, Señor, que nosotros no tenemos el alcance para restaurar. Restaura en nuestro corazón tu imagen. Restaura en nuestro ser interior tu imagen. Restaura nuestra fe si estuviera desgastada.
Restaura nuestra disposición si se hubiera perdido ya. Pero restáuranos en estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Gracias te damos en esta noche por tenerte a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le guarde esta noche. Dios le siga bendiciendo.